Nunca fui un hombre de medias tintas. 60 años cumplidos el mes pasado y toda una vida construyendo un imperio desde cero. García e hijos. Aunque el plural siempre fue más una aspiración que una realidad. Desde aquella ferretería pequeña en las afueras de Valencia hasta las 5 tiendas que tenemos ahora, nadie me regaló nada. Estos callos en las manos y estas arrugas profundas como surcos son testigos de cada sacrificio. Mi hijo Mateo nunca lo entendió. Siempre le dije que la vida no regala nada, que hay que ganárselo todo con sudor y disciplina. Lo crié como mi padre me crió a mí, con mano dura, sin sentimentalismos. Los hombres no lloran, los hombres trabajan. Y cuando Mateo me venía con sus dibujos o sus historias de querer ser escritor, yo le cortaba en seco. Eso no da de comer. A los 15 años, ya lo tenía trabajando en la ferretería, aprendiendo el negocio familiar, su obligación. Recuerdo aquella tarde de verano cuando me mostró un cuento que había escrito. Tendría unos 16 años. Lo hojeé por encima y lo dejé sobre la mesa sin decir palabra. ¿Qué te parece, papá?, me preguntó con esa mirada esperanzada que ahora, tantos años después, todavía me persigue en sueños. ¿Para qué pierdes el tiempo con esto? Mejor ve a ordenar el inventario de tornillos que llegó esta mañana. Su cara de decepción, pero era por su bien. La vida es dura y yo lo estaba preparando. Cuando terminó el instituto, no hubo discusión. Estudiaría administración de empresas para hacerse cargo del negocio. Sus sueños de estudiar literatura quedaron sepultados bajo mis planes para él. Algún día me lo agradecerás, le decía mientras firmaba los papeles de la matrícula. Él solo asentía, con esa mirada apagada que ya se había vuelto habitual. A los 25, se casó con Elena, una buena chica. Yo aprobé la unión porque venía de buena familia y parecía sensata. Les regalé el piso donde viven ahora, cerca de la ferretería principal, con la condición de que Mateo asumiera la gerencia del negocio. Aceptó, como siempre lo hacía, en silencio, con esa resignación que yo confundía con madurez. 2 años después nació mi nieto, Lucas. El día que lo tuve en brazos por primera vez sentí algo extraño, como si una grieta se abriera en ese muro que había construido a mi alrededor durante décadas. Pero rápidamente me recompuse. Un hombre no se ablanda, ni siquiera por un nieto. Eso me decía a mí mismo mientras le compraba, a escondidas, juguetes que nunca le di a su padre. La relación con Mateo se fue enfriando con los años. Él cumplía con su trabajo en la ferretería, pero lo hacía mecánicamente, sin la pasión que yo esperaba. No tienes ambición, le recriminaba cuando rechazaba mis planes de expansión, o cuando lo veía escribiendo en su libreta durante los descansos. Si le dedicaras al negocio la mitad del tiempo que le dedicas a esos garabatos, ya tendríamos 10 tiendas. Elena intentaba mediar a veces. Señor García, Mateo trabaja muy duro. Quizás podría apoyar también sus otras inquietudes. La miré como si hubiera dicho una blasfemia. ¿Inquietudes? Los hombres de verdad no tienen inquietudes. Tienen responsabilidades. Nunca más volvió a interceder. El distanciamiento se hizo mayor cuando descubrí que Mateo había publicado un libro bajo seudónimo. Me sentí traicionado. Lo enfrenté en la oficina, blandiendo el libro como prueba de un delito. ¿Es así como respetas el legado familiar? ¿Escribiendo cuentitos mientras deberías estar pensando en cómo hacer crecer el negocio? Él se mantuvo en silencio, pero por primera vez vi algo distinto en sus ojos. No era sumisión, era lástima. Mi propio hijo me miraba con lástima. No lo entiendes, papá, y nunca lo entenderás, me dijo con una calma que me desconcertó. He cumplido con todo lo que me has pedido. Dirijo tu negocio. Vivo donde tú quisiste. Me casé cuando tú lo consideraste apropiado. Pero mi alma es mía, y estos cuentitos son lo único que me mantiene vivo. Salí dando un portazo. Durante semanas apenas nos dirigimos la palabra más allá de lo estrictamente necesario para el negocio. Elena dejó de traer a Lucas a las comidas familiares de los domingos. La distancia se hizo abismo, y así pasaron los años, entre silencios incómodos y conversaciones superficiales. Mi hijo, el extraño que dirigía mi empresa, mi nieto, creciendo lejos de mí y visitándome solo en cumpleaños y navidades, siempre con esa timidez de quien está frente a un desconocido. A veces lo veía mirarme con curiosidad, como intentando descifrar quién era realmente ese viejo gruñón al que llamaba abuelo. Nunca pensé que la vida me daría una bofetada tan fuerte
como la que estaba a punto de recibir. Una bofetada en forma de palabras inocentes de un niño que, sin saberlo, pondría mi mundo patas arriba y me obligaría a mirar de frente el desastre que había creado. Fue hace 3 meses cuando todo cambió. Un jueves por la tarde, estaba solo en casa revisando los balances del trimestre. Desde que me jubilé oficialmente hace 5 años, Mateo lleva las riendas del negocio, aunque yo sigo supervisando cada decisión importante. Mi casa, demasiado grande para un viudo solitario, se había convertido en una especie de museo de recuerdos que prefería no visitar. Las fotos de Carmen, mi esposa fallecida hace 7 años, algunos trofeos empresariales, y poco más que denotara que allí vivía una persona y no solo un apellido. El timbre sonó, interrumpiendo mis cálculos. Al abrir, me encontré con Lucas, mi nieto de 10 años, mochila al hombro y expresión incómoda. «Hola, abuelo», dijo con esa vocecita que se estaba transformando. «Papá dijo que te avisó que me quedaría contigo esta tarde. Tienen una reunión con los profesores en el colegio. Mateo no me había avisado de nada. Típico de él», pensé, siempre evitando las confrontaciones directas, pero no iba a desquitarme con el niño. «Claro, pasa», respondí, haciéndome a un lado. «Puedes hacer tus deberes en la mesa del comedor». Lucas entró con esa cautela de quien se adentra en territorio desconocido, y no le faltaba razón. En los 10 años de su vida, raras veces había estado a solas conmigo. Siempre había alguien más, su padre, su madre, incluso la asistenta que viene a limpiar 3 veces por semana. «¿Tienes hambre?», pregunté por decir algo, mientras él dejaba su mochila sobre una silla. «No, gracias. Comí en el colegio». Se instaló en la mesa y sacó sus libros. Yo me senté en mi sillón, fingiendo retomar mi trabajo, pero observándolo de reojo. Se parecía tanto a Mateo a su edad, el mismo ceño fruncido de concentración, la misma manera de morderse el labio inferior cuando algo le costaba entender. El silencio se volvió incómodo. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el único sonido que animaba aquella casa desde que Carmen se fue. «¿Qué estás estudiando?», pregunté finalmente, en un intento torpe de conversación. «Historia. Tenemos un examen mañana sobre la guerra civil». La guerra civil», dije, como si eso añadiera algo a la conversación. Nunca había sido bueno con las charlas intrascendentes. Otro silencio. El reloj seguía marcando segundos interminables. «¿Tu padre?», carraspeé. «¿Cómo le va en el trabajo?». Lucas levantó la vista de sus libros y me miró con una expresión que no supe interpretar. «Bien, supongo. Trabaja mucho. Es importante trabajar duro», sentencié, repitiendo el mantra de toda mi vida. Así es como se construye un futuro sólido. Mi nieto asintió por cortesía y volvió a sus libros, pero algo en su gesto me inquietó. Parecía el mismo asentimiento resignado que había visto en Mateo durante décadas. Tras otro prolongado silencio, me levanté. «Voy a preparar un café. ¿Quieres un zumo o algo?» «Un zumo estaría bien, gracias». En la cocina, mientras preparaba las bebidas, me di cuenta de que no sabía qué zumo le gustaba a mi nieto. Un detalle tan simple, y lo desconocía por completo. ¿Qué más ignoraba de él? ¿Sus asignaturas favoritas? ¿Sus amigos? ¿Sus sueños? Volví con un café para mí y varios tipos de zumo para que eligiera. Se sorprendió ante la variedad y optó por el de melocotón. «Gracias, abuelo», dijo, y volvió a sus libros. Me senté de nuevo, pero ya no podía concentrarme en mis papeles. Observaba a Lucas, intentando descubrir en él retazos de mi historia, de mi sangre. «¿Te gusta la escuela?», pregunté abruptamente. Él pareció sorprendido por mi repentino interés. «Sí, sobre todo literatura y arte. La semana pasada gané un concurso de cuentos». Mi corazón dio un vuelco. «Literatura, como Mateo a su edad. ¿Un concurso? Eso está bien», dije, sintiendo cómo las palabras se me atravesaban. «Papá dice que heredé su vena creativa», continuó Lucas animándose un poco. «Me regaló su primera máquina de escribir. Es antigua pero funciona. La uso para escribir mis historias». La máquina de escribir. Recordé haberla encontrado en la habitación de Mateo cuando tenía 15 años. Se la había comprado con sus ahorros. Yo la miré con desprecio. «¿Para qué desperdicias el dinero en estas tonterías?», le recriminé. Al día siguiente había desaparecido de su habitación. Pensé que la había devuelto o vendido.
Nunca imaginé que la hubiera conservado todos estos años, como un tesoro secreto. Tu padre, me aclaré la garganta, intentando disimular la emoción que me embargaba. ¿Lee tus historias? Los ojos de Lucas se iluminaron. Sí, es mi primer lector. Dice que tengo talento. Incluso me está ayudando a crear un blog para publicarlas. ¿Quieres leer alguna? Antes de que pudiera responder, Lucas ya estaba sacando una carpeta de su mochila. La abrió con orgullo y extrajo varias hojas escritas a máquina, con correcciones a mano en los márgenes. Me las tendió con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad que me recordó dolorosamente a su padre. Tomé las hojas con manos temblorosas. Era un cuento corto sobre un niño que descubría un mundo mágico dentro de una ferretería antigua. Las palabras fluían con una imaginación sorprendente para alguien de su edad. En los márgenes, reconocí la letra de Mateo, pequeñas sugerencias, palabras de aliento, símbolos de admiración. Mateo, mi hijo, el escritor frustrado por mi intransigencia, estaba nutriendo en su hijo lo que yo había intentado arrancar de raíz en él. Está muy bien, logré articular, sintiendo un nudo en la garganta. Tienes imaginación. Gracias, sonrió Lucas, recuperando las hojas. Papá dice que cuando sea mayor podré estudiar lo que yo quiera. Dice que lo importante es que sea feliz. Esas palabras fueron como un puñal. ¿Cuántas veces había yo dicho exactamente lo contrario a Mateo? Lo importante no es ser feliz, sino ser responsable. Le repetía como un dogma. Tu padre es un buen hombre, murmuré, más para mí mismo que para Lucas. Sí, es el mejor, afirmó con la convicción absoluta que solo tienen los niños, aunque a veces está triste. ¿Triste? Pregunté, sintiendo una punzada de inquietud. Lucas se encogió de hombros, repentinamente consciente de haber dicho algo que quizás no debía. A veces lo veo mirando por la ventana con cara triste. Mamá dice que es porque trabaja demasiado en la ferretería. Otro golpe directo a mi conciencia. ¿Había condenado a mi hijo a una vida de resignación? ¿Era yo el causante de esa tristeza? Lucas, dije con voz grave, ¿tú quieres trabajar en la ferretería cuando seas mayor? La pregunta pareció incomodarlo. Bajó la mirada y jugueteó con su lápiz. No lo sé. Papá dice que no tengo que decidirlo ahora, que tengo tiempo. Pero si tuvieras que elegir hoy, ¿qué te gustaría ser? Escritor, respondió sin dudar. O tal vez profesor de literatura. Me gusta contar historias que hagan sentir cosas a la gente. Exactamente lo que Mateo quería a su edad. La historia se repetía ante mis ojos, pero con una diferencia crucial. Mi hijo no estaba cometiendo los mismos errores que yo. En ese momento sonó el timbre. Era Mateo. Venía a recoger a Lucas. Cuando abrí la puerta, noté la tensión inmediata en su rostro, esa expresión cauta que siempre adoptaba en mi presencia. Papá, me saludó con un movimiento de cabeza. Espero que Lucas no te haya causado molestias. Para nada, respondí, sintiendo un impulso repentino de decirle algo más, algo significativo, pero las palabras se atascaron, como siempre. Lucas recogió rápidamente sus cosas. Le mostré mi cuento al abuelo, le dijo a su padre con entusiasmo. Vi un destello de alarma en los ojos de Mateo. Ah, ¿sí? Dijo, mirándome con recelo. Tiene talento, comenté intentando sonar casual. Se nota que lo has apoyado bien. Mateo me miró sorprendido, como si esperara una crítica que no llegó. Gracias, respondió secamente. Cuando estaban a punto de irse, Lucas me abrazó inesperadamente. Fue un abrazo rápido, pero me dejó paralizado. No recordaba la última vez que había recibido, o dado, un abrazo así. Adiós, abuelo. Gracias por el zumo, dijo. Ya en la puerta, Mateo puso una mano sobre el hombro de su hijo y me dirigió un gesto de despedida. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando Lucas se giró y, con esa franqueza demoledora propia de los niños, soltó las palabras que cambiarían todo. Papá, cuando yo tenga hijos, no quiero ser como tú eres con el abuelo. Quiero que vengan a verme sin que sea obligación y que me cuenten todo sin miedo. Vi cómo Mateo se quedaba petrificado, con la mano aún en el pomo de la puerta. Su rostro reflejaba vergüenza, dolor y algo más profundo que no supe identificar. Murmuró algo inaudible a Lucas y cerró rápidamente, sin mirarme a los ojos. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo cómo el peso de esas palabras inocentes me aplastaba.
No quiero ser como tú eres con el abuelo. Mi legado, resumido en una frase devastadora por un niño de 10 años. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Lucas resonaban en mi cabeza, obligándome a enfrentar una verdad que había evitado durante décadas. Había fracasado como padre. Toda mi obsesión por el negocio, por el legado, por la disciplina. ¿Para qué? Para crear una relación tan rota que hasta un niño podía ver su toxicidad. A las 3 de la madrugada tomé una decisión. Con manos temblorosas, saqué del cajón de mi escritorio un cuaderno viejo donde guardaba mis últimas voluntades, instrucciones para el abogado que se encargaría de mi testamento cuando llegara el momento. Lo miré durante largo rato. Allí estaba, negro sobre blanco, mi último acto de control sobre mi hijo. El 70% de las acciones de Eun García e hijos quedarían bajo un fideicomiso que Mateo solo podría gestionar si cumplía ciertas condiciones, entre ellas mantener el negocio exactamente como yo lo había diseñado, sin desviaciones. Rompí esas hojas en 1000 pedazos y comencé a escribir de nuevo, con la certeza de que era hora de hacer lo único sensato que me quedaba, liberar a mi hijo del peso de mis expectativas antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente llamé a Mendoza, mi abogado desde hace 30 años. Su secretaria me dijo que estaba ocupado toda la semana, pero insistí tanto que me dio una cita para esa misma tarde. Algunas ventajas tenía ser uno de sus clientes más antiguos. Mientras conducía hacia su despacho, las palabras de Lucas seguían resonando en mi cabeza. No quiero ser como tú eres con el abuelo. Ese niño, sin saberlo, había verbalizado algo que llevaba años creciendo silenciosamente en nuestra familia, el miedo a convertirse en mí. El despacho de Mendoza seguía igual que siempre, sobrio, elegante, con esos diplomas enmarcados que tanto le gustaba exhibir. Él me recibió con su habitual formalidad. A pesar de 3 décadas de relación profesional, nunca habíamos cruzado la frontera hacia la amistad. Don Antonio, ¿a qué debo esta urgencia?, preguntó, señalándome el sillón frente a su escritorio. Quiero cambiar mi testamento, respondí sin preámbulos. Completamente. Mendoza levantó las cejas, único gesto que se permitía para mostrar sorpresa. Entiendo. ¿Algún problema familiar que deba conocer antes de proceder? El único problema soy yo. Mendoza, contesté con una amargura que no intenté disimular. He pasado 60 años equivocándome, y quiero arreglarlo antes de que sea demasiado tarde. Le expliqué mis intenciones, detalladamente, con cada palabra. Sentía que se desprendía de mí un peso acumulado durante décadas. Mendoza tomaba notas, asintiendo ocasionalmente, sin juzgar. Es un cambio radical, don Antonio, comentó cuando terminé. ¿Estás seguro? Y como nunca lo he estado. Bien, prepararé los documentos, pero debo advertirle que esto puede tener implicaciones fiscales considerables. La estructura que teníamos. Me importan un bledo las implicaciones fiscales. Le interrumpí. Solo quiero hacer lo correcto, aunque sea tarde. Mendoza asintió sin insistir. Después de todo, él solo ejecutaba mis decisiones, no las cuestionaba. Acordamos que tendría los documentos listos en 3 días. Al salir de su despacho, sentí una extraña ligereza. Por primera vez en mucho tiempo, había tomado una decisión que no estaba basada en el control o el miedo a perderlo. Los siguientes días pasaron en un limbo de reflexión. Revisé álbumes de fotos antiguos. Desenterré recuerdos que había sepultado bajo capas de pragmatismo y dureza. En cada imagen de Mateo niño, veía ahora señales que no quise ver entonces. Su sonrisa forzada en las fotos de la ferretería, su mirada distante en las celebraciones familiares, su progresivo alejamiento emocional. También encontré algo que creía perdido para siempre. Un cuaderno de cuentos que Mateo había escrito a los 14 años. Lo había confiscado durante una de nuestras discusiones, amenazando con tirarlo. Nunca lo hice, pero tampoco se lo devolví. Lo guardé en un cajón y eventualmente lo olvidé, o fingí olvidarlo. Lo leí completo esa noche, sorprendiéndome de la sensibilidad y el talento que mostraba. Mi hijo, a los 14 años, ya escribía con una profundidad que yo, a mis 60, apenas comenzaba a vislumbrar. ¿Cuánto talento habría desperdiciado por mi obstinación? ¿En qué se habría convertido si yo le hubiera dado alas en lugar de lastres? El jueves, como acordado,
Mendoza me llamó para informarme que los documentos estaban listos. Pasé por su despacho a firmarlos. Era oficial. Había cambiado radicalmente mi testamento. Ahora venía la parte más difícil, hablar con Mateo. Le llamé esa misma tarde y, para mi sorpresa, accedió a verme al día siguiente en mi casa, solos, sin Elena ni Lucas. Su tono era cauto, como quien acude a una trampa anticipada. Esa noche apenas dormí, ensayando mentalmente lo que quería decirle. Por primera vez en mi vida, me sentía vulnerable ante mi propio hijo. Mateo llegó puntual, como siempre. Lo recibí en el salón, ese espacio que alguna vez fue el corazón de nuestra familia, y que ahora parecía un museo de relaciones fracasadas. Nos sentamos en silencio, con la incomodidad flotando entre nosotros como un invitado no deseado. ¿Ocurre algo con la empresa?, preguntó finalmente, asumiendo que ese era el único motivo posible para una reunión entre nosotros. No, la empresa está bien, respondí, sintiendo la ironía de que ese fuera su primer pensamiento. Te he llamado por algo personal. Mateo frunció el ceño, desconcertado. Lo personal nunca había sido nuestro terreno. Lucas estuvo aquí el otro día. Comencé, notando cómo su cuerpo se tensaba inmediatamente. Me mostró sus cuentos. Tiene talento. Lo sé, respondió cautelosamente, como si temiera que mis palabras escondieran alguna crítica. Respiré hondo. Era ahora o nunca. Mateo, he cambiado mi testamento. Su expresión se congeló. Probablemente esperaba que le anunciara alguna nueva restricción, alguna condición más para acceder a su herencia. He transferido a tu nombre el 100% de las acciones de la empresa, sin condiciones, sin fideicomiso, sin restricciones. Es tuya, para que hagas con ella lo que consideres mejor. Su boca se abrió ligeramente en un gesto de pura incredulidad. ¿Qué? ¿Por qué ahora? Esa pregunta, tan simple y tan demoledora a la vez. ¿Por qué ahora y no hace 10 años? ¿Por qué ahora y no cuando su madre aún vivía y podríamos haber sanado juntos? ¿Por qué ahora cuando quizás era demasiado tarde? Porque Lucas dijo algo el otro día que me hizo ver lo que he creado. Confesé, sintiendo cómo la vergüenza me encogía por dentro. Dijo que no quería ser contigo como tú eres conmigo. Mateo palideció. Papá, él no entiende. Es solo un niño que... No, Mateo, le interrumpí suavemente. El niño lo ve perfectamente, con esa claridad que solo tienen los niños. Lo que ha visto es un hijo que teme a su padre, un hijo que visita a su padre por obligación, no por amor. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Vi cómo Mateo luchaba contra emociones contradictorias. Confusión, alivio, recelo. Encontré tu cuaderno de cuentos. Continué, señalando el viejo cuaderno que había dejado sobre la mesa, el que escribiste a los 14 años. Mateo miró el cuaderno como si viera un fantasma. Creí que lo habías tirado. Nunca lo hice. Lo guardé, aunque ni yo mismo sé por qué. Quizás en el fondo, siempre supe que estaba equivocado. Me levanté y me acerqué a la librería. De allí saqué un pequeño cofre de madera que Mateo nunca había visto. Lo abrí y extraje un libro desgastado. Este era mi libro favorito cuando tenía tu edad, le dije, tendiéndoselo. Poemas de Miguel Hernández. Mi padre me descubrió leyéndolo una noche y me dio una paliza que no he olvidado. Los hombres no pierden el tiempo con poesías, me dijo. Ese día enterré mi amor por la lectura y juré ser el hombre práctico que mi padre quería. Mateo tomó el libro con manos temblorosas, mirándome con una mezcla de sorpresa y confusión. Lo que no entendí hasta ahora, proseguí, es que al intentar no ser como mi padre, me convertí exactamente en él. Te hice lo mismo que él me hizo a mí. Papá, comenzó Mateo, pero su voz se quebró. No, déjame terminar. Necesito decir esto, insistí, sintiendo cómo las palabras brotaban ahora sin esfuerzo. He estado equivocado toda mi vida, Mateo. Pensé que ser un buen padre era asegurar tu futuro económico, prepararte para un mundo duro, pero lo único que hice fue robarte la oportunidad de descubrir quién eras realmente. Siempre supiste quién era, murmuró Mateo, con una intensidad que me sorprendió. Siempre lo supiste y decidiste ignorarlo. Asentí, aceptando el golpe. Tienes razón, y no hay excusa para eso. No espero que me perdones, ni siquiera que entiendas por qué fui como fui. Solo quiero que sepas que te libero de todo. La empresa es tuya. Véndela si quieres, transfórmala, ciérrala.
Es tu decisión. Tu vida es tuya, Mateo. Siempre debió serlo. ¿Y si te digo que no quiero la empresa? Preguntó, con un desafío en la voz que nunca antes le había escuchado. ¿Y si te digo que he estado planeando dejarla en cuanto cumplieras 70 años? ¿Que es cuando siempre dijiste que te retirarías definitivamente? Sus palabras me golpearon como un puñetazo físico. Mi hijo había estado esperando mi retiro definitivo para abandonar una vida que odiaba. Entonces te diría que no esperes a mis 70. Hazlo ahora. Es tu vida, Mateo. Yo ya he desperdiciado la mía, intentando cumplir las expectativas de un hombre que murió hace décadas. No cometas el mismo error. Vi algo romperse en su expresión, como si una presa largamente contenida cediera de golpe. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. ¿Sabes cuántas veces soñé con escucharte decir algo así? Dijo con voz entrecortada. ¿Sabes cuántas veces me imaginé una conversación donde finalmente me veías, me realmente veías? Lo siento, musité, sintiendo como mis propios ojos se humedecían. Lo siento tanto, hijo. Era la primera vez en su vida adulta que le llamaba hijo, con esa ternura. Tengo 35 años, papá, continuó, dejando que las lágrimas corrieran libremente ahora. He pasado 20 de ellos fingiendo ser alguien que no soy para complacerte. He renunciado a sueños, a oportunidades. Elena casi me deja hace 3 años porque no soportaba verme tan infeliz. Cada palabra era un puñal, pero no intenté defenderme. Merecía cada uno de ellos. He publicado 3 libros bajo seudónimo, confesó. Uno ganó un premio importante el año pasado. Tuve que inventar una excusa para ir a recogerlo. Te dije que era un congreso de ferretería en Barcelona, ¿recuerdas? Lo recordaba. Incluso le había recriminado que gastara dinero de la empresa en esos encuentros inútiles. No sabía, murmuré, aunque sonaba a excusa hueca. No querías saber, me corrigió. Y tenía razón. Durante años te dejé creer lo que querías, que era ese hijo sumiso que había aceptado tu visión de la vida. Era más fácil que enfrentarte. ¿Y ahora? Pregunté, temeroso de la respuesta. ¿Qué quieres hacer realmente con tu vida, Mateo? Se pasó la mano por el rostro, secándose las lágrimas. Por primera vez en muchos años, vi algo que hacía tiempo no veía en él, vida en su mirada. Quiero escribir, papá. Es lo único que siempre he querido hacer. He estado ahorrando durante años. Elena y yo compramos un pequeño apartamento en Valencia, cerca del mar. Pensábamos mudarnos allí cuando Lucas terminara la primaria. Lejos de todo esto. Lejos de mí, pensé. Aunque no lo dije en voz alta. No hacía falta. Hazlo, dije con firmeza. Véndeme tu parte de la empresa si quieres. Te pagaré lo que sea justo. O quédatela y contrata a un gerente. O véndela por completo. Lo que decidas estará bien. Mateo me miró con una mezcla de incredulidad y esperanza cautelosa. ¿Lo dices en serio? Nunca he hablado más en serio, respondí. Solo te pido una cosa a cambio. Vi cómo su expresión se tensaba, probablemente esperando la trampa. ¿Qué cosa? Que me dejes conocer a mi nieto. Y a ti, que me des la oportunidad de ser el padre y el abuelo que nunca he sido. Mateo guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, asintió levemente. No será fácil, advirtió. Hay mucho resentimiento, mucho dolor acumulado. Lo sé, no espero milagros, solo una oportunidad. Se levantó, como si necesitara procesar todo esto en movimiento. Dio algunos pasos por el salón, deteniéndose frente a las fotos familiares que adornaban una de las paredes. Fotos en las que todos sonreíamos por obligación, no por felicidad. ¿Qué te hizo cambiar?, preguntó de repente, girándose hacia mí. Después de tantos años. ¿Por qué ahora? Le conté entonces con detalle la tarde con Lucas. Cómo me había mostrado sus cuentos con ese orgullo inocente. Cómo había hablado de su padre con admiración. Y finalmente, esas palabras devastadoras en la puerta. No quiero ser como tú eres con el abuelo. Cuando lo dijo, vi toda mi vida pasar ante mis ojos, expliqué. Vi el legado real que estaba dejando, no una empresa próspera, sino una cadena de infelicidad que se transmitía de generación en generación. Mi padre me hizo infeliz a mí, yo te hice infeliz a ti, y tú rompiste esa cadena, Mateo. No permitiste que Lucas sufriera lo mismo. Eres un mejor hombre que yo, un mejor padre de lo que yo jamás fui. Mateo se acercó y por primera vez en más de 20 años, se sentó a mi lado en el sofá.
tan cerca que podía sentir su respiración aún agitada por la emoción. «Nunca es tarde, papá», dijo en voz baja. «Carmen, mi madre, siempre lo decía. Mientras hay vida, hay posibilidad de cambio». Asentí recordando esa frase favorita de mi esposa. Cuánta razón tenía, cuánto la había extrañado todos estos años, cuánto había echado de menos su sabiduría silenciosa. «¿Crees que Lucas, que él podría darle una oportunidad a este viejo gruñón?», pregunté, intentando que sonara a broma pero fracasando miserablemente. Mateo sonrió, una sonrisa genuina que hacía años no le veía. «Lucas tiene 10 años y un corazón enorme. No guarda rencores. Además», dudó un momento, «siempre me pregunta por ti. ¿Por qué no vienes a cenar más a menudo? ¿Por qué nunca vamos de pesca juntos como los abuelos de sus amigos?». Sentí un nudo en la garganta. Mi nieto preguntaba por mí. Me quería en su vida a pesar de mi ausencia. Podríamos intentar una cena familiar este domingo», sugerí, temeroso de estar precipitando las cosas. «Creo que eso le gustaría», asintió Mateo. «A todos nos gustaría». Cuando Mateo se fue, me quedé largo rato sentado en el sofá, intentando asimilar todo lo ocurrido. Por primera vez en décadas, sentía algo parecido a la esperanza. No era ingenuo. Sabía que un testamento cambiado y una conversación sincera no borrarían años de daño, pero era un comienzo. Un comienzo que quizás había llegado tarde, pero que era mejor que no llegar nunca. Esa noche, antes de acostarme, hice algo que no había hecho en muchos años. Saqué del cajón de mi mesita de noche el viejo libro de poemas de Miguel Hernández y leí algunos versos en voz alta, permitiendo que las palabras que tanto había amado en mi juventud volvieran a resonar en mí. Era como recuperar una parte de mi alma que había enterrado por miedo, por orgullo, por estupidez, y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin pesadillas. La semana siguiente pasó en un extraño limbo entre la ansiedad y la esperanza. Mateo me llamó el viernes para confirmar la cena del domingo. «Lucas está emocionado», me dijo. «No ha parado de preguntar qué comida te gusta». Esas simples palabras me provocaron un nudo en la garganta que apenas me permitió responder. El domingo llegó con una lentitud exasperante. Me levanté al amanecer, aunque la cena no sería hasta las 8 de la noche. Pasé horas decidiendo qué ponerme, como un adolescente antes de su primera cita. Finalmente opté por un suéter azul que Carmen me había regalado en nuestro último aniversario juntos. Nunca lo había usado, demasiados recuerdos asociados a él, pero hoy parecía apropiado. Carmen siempre había sido el puente entre Mateo y yo. Hoy la necesitaba más que nunca. Compré una botella de vino caro y, tras mucha deliberación, un regalo para Lucas, una edición especial de La historia interminable, el libro que Mateo adoraba a su edad y que yo nunca le dejé terminar porque perdía demasiado tiempo con esas fantasías. Llegué puntual a las 8. Elena me abrió la puerta con una sonrisa cauta pero genuina. Siempre me había gustado mi nuera, aunque nunca se lo había demostrado adecuadamente. Era una mujer fuerte que había sabido ver en mi hijo lo que yo me negaba a reconocer. «Bienvenido, Antonio», me saludó, tomando la botella y el paquete que le ofrecía. «Mateo está terminando de cocinar y Lucas está... Lucas, tu abuelo ha llegado». Un torbellino de energía apareció corriendo desde el pasillo. Mi nieto, con una sonrisa que iluminaba toda la estancia. «Abuelo», exclamó deteniéndose justo frente a mí, como si de repente recordara que no teníamos esa relación de confianza que permitía abrazos espontáneos. Me agaché, quedando a su altura, y extendí los brazos torpemente. «Hola, Lucas», dije, sintiendo una emoción que apenas podía contener. «¿Puedo darte un abrazo?». Por toda respuesta, se lanzó a mis brazos con una naturalidad que me dejó sin aliento. Olía a champú infantil y a esa inocencia que yo había olvidado que existía en el mundo. Cuando nos separamos, tenía los ojos húmedos. Me aclaré la garganta, intentando disimular. «Te he traído algo», dije, señalando el paquete que Elena sostenía. Sus ojos se iluminaron. «¿Para mí? ¿De verdad?». Elena le tendió el paquete y Lucas lo abrió con la impaciencia propia de su edad. Cuando vio el libro, lo tomó con reverencia. «Es precioso», exclamó, pasando las páginas con cuidado. «Papá me ha hablado de esta historia. Dice que es mágica». «Lo es», afirmé, lanzando una mirada a Mateo, que acababa de aparecer en el umbral de la cocina.
Tu padre siempre tuvo buen gusto para los libros. La expresión de sorpresa en el rostro de Mateo valió más que 1000 palabras. Nunca le había reconocido ese buen gusto que ahora elogiaba. La cena transcurrió en un ambiente extrañamente relajado. Mateo había preparado mi plato favorito, algo que me sorprendió. No recordaba haberle dicho nunca cuál era, pero él lo sabía. El bacalao al pil pil, como lo hacía mi madre. Lucas dominó la conversación con su entusiasmo infantil, contándome sobre su escuela, sus amigos, sus historias. Le escuché con una atención que nunca había prestado a nadie, maravillándome de la mente brillante que tenía ese niño, mi nieto, sangre de mi sangre. En un momento dado, Elena sacó el tema del cambio de testamento. Lo hizo con tacto, pero directamente. Mateo me contó lo que has hecho, dijo, mirándome con una intensidad que me incomodó. Es un gesto muy importante. Era lo correcto. Respondí simplemente. Aún así, gracias, insistió ella. No por el dinero o la empresa, sino por el reconocimiento que implica. Mateo lo necesitaba, y lo asentí, sin saber qué más decir. Afortunadamente, Lucas interrumpió con una pregunta que me pilló completamente desprevenido. Abuelo, ¿tú nunca escribiste cuentos? La pregunta provocó un silencio incómodo en la mesa. Mateo y Elena intercambiaron miradas, probablemente temiendo que me ofendiera. La verdad es que sí, confesé, sorprendiéndolos a todos. Cuando tenía más o menos la edad de tu padre, escribía poemas, incluso cuentos cortos. ¿En serio?, preguntó Mateo, genuinamente asombrado. Nunca me lo dijiste. Hay muchas cosas que nunca te dije, admití con tristeza. Mi padre, tu abuelo, era un hombre muy duro. Creía que los libros y la escritura eran pérdidas de tiempo. Cuando descubrió mis cuadernos, los quemó todos y me prohibió volver a escribir tonterías. Lucas me miró horrorizado. ¿Los quemó? Eso es muy cruel. Lo era, asentí. Pero en aquella época, muchos padres eran así. Creían que estaban haciendo lo mejor por sus hijos al endurecerlos. ¿Y tú?, comenzó Mateo, pero se detuvo, como si temiera terminar la frase. Y yo hice exactamente lo mismo contigo. Completé por él. Repetí los errores de mi padre, a pesar de haber jurado que nunca lo haría. Ese es el problema de las heridas no sanadas, Mateo. Si no las enfrentamos, las transmitimos. Elena tomó la mano de su marido sobre la mesa, en un gesto silencioso de apoyo. Pero tú rompiste ese ciclo, continué, sintiendo cómo las palabras brotaban ahora sin esfuerzo. No repetiste conmigo lo que yo hice contigo. Al contrario, has apoyado en Lucas precisamente lo que yo intenté arrancar de ti. Eso requiere una fuerza y una sabiduría que yo no tuve. Lucas nos miraba a ambos, intentando comprender la profundidad de lo que estábamos hablando. ¿Eso significa que ahora te gustan los cuentos, abuelo?, preguntó con esa simpleza infantil que reduce los problemas complejos a su esencia. Sonreí, agradecido por la pregunta. Sí, Lucas. Siempre me gustaron, aunque me obligué a olvidarlo. Y me encantaría leer más de los tuyos, si quieres compartirlos conmigo. Tengo muchos, exclamó entusiasmado. Te los enseñaré todos. La cena continuó en un ambiente cada vez más distendido. Por primera vez en décadas, me sentí parte de una familia real, no solo de una sociedad mercantil con lazos de sangre. Cuando llegó el momento de irme, Lucas insistió en que debía volver pronto. Podríamos leer juntos, sugirió. O podrías contarme historias de cuando papá era pequeño. Me encantaría, respondí, conmovido por su generosidad inocente. Me despedí de Elena con un abrazo torpe pero sincero. Con Mateo fue diferente. Nos quedamos frente a frente en el umbral, con décadas de distancia emocional entre nosotros. Gracias por esta noche, dije finalmente. Ha significado mucho para mí. Mateo asintió, y después de un momento de vacilación, dio un paso adelante y me abrazó brevemente. Fue un abrazo rápido, casi formal, pero para mí fue como recibir un tesoro inesperado. Paso a paso, papá, murmuró antes de soltarme. Paso a paso. Las semanas siguientes trajeron pequeños pero significativos cambios en nuestra dinámica familiar. Las cenas dominicales se convirtieron en una tradición, a veces en mi casa, a veces en la de ellos. Lucas comenzó a traerme sus cuentos regularmente, y yo los leía con una atención genuina, maravillándome de su creatividad desbordante. Mateo y yo empezamos a hablar más abiertamente sobre el futuro.
Decidió mantener la empresa pero contratar a un gerente profesional que se encargara del día a día, liberándolo para dedicar más tiempo a escribir. No vendió el apartamento de Valencia, pero tampoco se mudó inmediatamente. Quizás el próximo verano, me dijo, para probar cómo nos sentimos allí. Un día, casi 2 meses después de aquella primera cena, Mateo me trajo un paquete envuelto en papel simple. ¿Qué es esto?, pregunté sorprendido. Ábrelo, respondió con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Era un libro. Sombras en el taller, rezaba el título. Y debajo, el nombre del autor, Mateo García. No un seudónimo, su nombre real. Es mi nuevo libro, explicó. Sale a la venta la próxima semana, pero quería que tuvieras el primer ejemplar. Lo abrí con manos temblorosas. En la primera página había una dedicatoria manuscrita. Para mi padre, Antonio, porque nunca es tarde para volver a empezar. Gracias por enseñarme, finalmente, la lección más valiosa, que el verdadero legado no está en lo que construimos, sino en el amor que sembramos. Tu hijo, Mateo. Las lágrimas acudieron a mis ojos sin que pudiera contenerlas, y por primera vez en mi vida adulta, no sentí vergüenza por ellas. Es hermoso, hijo, logré articular. No merezco esto. No se trata de merecer, papá, respondió con una serenidad que me sorprendió. Se trata de aceptar, de perdonar, de avanzar. Asentí, incapaz de añadir nada más. Esa noche, leí el libro completo de un tirón. Era la historia de un hombre que había pasado la vida construyendo un imperio de hierro, solo para descubrir que lo verdaderamente valioso eran las conexiones humanas que había sacrificado en el proceso. Era mi historia, apenas disfrazada, y en sus páginas encontré no solo un reflejo de mis errores, sino también una posibilidad de redención que no sabía que existía. Cuando terminé de leer, cerca del amanecer, tomé una decisión. Saqué del armario una vieja máquina de escribir que había comprado décadas atrás, en un arrebato de nostalgia que nunca me había atrevido a confesar, y comencé a teclear. Para mi hijo Mateo y mi nieto Lucas, escribí. Esta es la historia de un hombre que tardó 60 años en aprender a vivir. 6 meses han pasado desde aquella tarde en que Lucas, sin saberlo, cambió el rumbo de nuestra familia con una simple frase. 6 meses de pequeños pasos, de avances y retrocesos, de momentos incómodos y descubrimientos maravillosos. El libro de Mateo, Sombras en el taller, ha sido un éxito modesto pero significativo. Los críticos han elogiado su honestidad brutal y su capacidad para retratar relaciones familiares complejas. Hace 2 semanas dio una charla en la universidad sobre literatura y reconciliación. Me invitó a asistir. Me senté en la última fila, intentando pasar desapercibido, pero cuando llegó el turno de preguntas, alguien le preguntó por la inspiración detrás de su novela. Mi padre está aquí hoy, dijo Mateo, buscándome con la mirada entre el público. Cuando me encontró, sonrió levemente. Él es el verdadero protagonista de esta historia. Un hombre que tuvo el valor de cambiar cuando muchos a su edad ya se han rendido. Sentí todas las miradas sobre mí. En otro tiempo habría odiado esa exposición, esa vulnerabilidad pública. Pero ese día solo sentí un profundo agradecimiento por el regalo que mi hijo me estaba dando. La oportunidad de ser visto, realmente visto, no como el empresario duro que todos conocían, sino como un hombre imperfecto en proceso de redención. Lucas ha crecido 2 centímetros en estos meses. Lo sé porque ahora tenemos una marca en la pared de mi casa, donde medimos su altura cada vez que viene a visitarme, que es a menudo. Ha desarrollado una fascinación por la fotografía, además de la escritura. Le regalé una cámara por su cumpleaños. Elena me advirtió que era demasiado cara para un niño de su edad, pero insistí. Tengo décadas de regalos que compensar, le dije. No lo dije como una disculpa, sino como una constatación. Los fines de semana, Lucas y yo solemos dar largos paseos por el parque cercano a mi casa. Él fotografía todo lo que le llama la atención. Un pájaro, una hoja caída, la sonrisa de un desconocido. Yo le cuento historias de cuando era joven, de su abuela Carmen, incluso de mi duro padre. Le hablo con honestidad, sin endulzar la realidad, porque he aprendido que los niños merecen la verdad, adaptada a su entendimiento pero sin falsedades. ¿Tu papá nunca te pidió perdón?, me preguntó un día.
mientras fotografiaba una fila de hormigas que transportaban migas de pan. No, respondí con sinceridad. No era un hombre que pidiera perdón. ¿Y te hubiera gustado que lo hiciera? Mucho, admití. Lo siento, habría cambiado muchas cosas. Lucas asintió pensativamente, como si estuviera archivando esa información para futura referencia. Tú sí pediste perdón a papá, afirmó. Sí, pero tardé demasiado, respondí. Algunos errores no se pueden arreglar completamente, Lucas. Solo se pueden reconocer y evitar repetirlos. Pero papá dice que estás arreglando cosas, insistió. Dice que ahora sonríe más. Esas palabras me acompañaron durante días, como un bálsamo para viejas heridas. Mateo y Elena finalmente decidieron sobre el apartamento en Valencia. No se mudarán permanentemente, pero pasarán allí los veranos. Me invitaron a visitarlos siempre que quiera. Hay una habitación pequeña que podría ser tuya, me dijo Elena, para cuando quieras escapar del calor de la ciudad. La empresa sigue funcionando, ahora bajo la dirección de un joven gerente que Mateo contrató. Yo paso por allí ocasionalmente, más por nostalgia que por necesidad. La semana pasada me encontré revisando algunos pedidos antiguos, y el gerente me preguntó mi opinión sobre una expansión que están considerando. Me sorprendió que valorara mi experiencia, y más aún que yo pudiera responder sin intentar imponer mi visión. He empezado a escribir regularmente, no con ambiciones literarias como Mateo o Lucas, sino como una forma de terapia personal, crónicas de mi vida, reflexiones, recuerdos que creía olvidados. A veces le leo fragmentos a Mateo. Es extraño y hermoso ver cómo me escucha con la misma atención que yo nunca le presté. Este domingo pasado ocurrió algo que nunca olvidaré. Estábamos todos en mi casa. Después de la habitual cena dominical, Lucas había traído su último cuento para leérmelo. Era la historia de un anciano carpintero que construía una casa para su hijo, poniendo en cada tabla, en cada clavo, todo el amor que nunca había sabido expresar con palabras. Cuando terminó de leer, nos quedamos todos en silencio. Era evidente que la historia hablaba de nosotros, de nuestra familia. Es precioso, Lucas, dije finalmente. Tienes un don para contar historias. Gracias, abuelo, respondió, sonrojándose ligeramente. Papá me ayudó con algunas partes. Miré a Mateo, que observaba a su hijo con un orgullo que yo conocía muy bien, aunque nunca lo había mostrado así. Lucas, dijo Mateo de repente, ¿por qué no le muestras al abuelo lo que has estado preparando? Mi nieto asintió y corrió a buscar su mochila. Volvió con un sobre grande que me entregó con cierta solemnidad. Lo hicimos entre los tres, explicó. Papá, mamá y yo. Es un regalo. Abrí el sobre y saqué lo que había dentro. Un libro artesanal, con tapas de cartón decoradas a mano. Historias para mi abuelo, decía el título, escrito con la letra irregular de Lucas. Debajo, una dedicatoria, para que nunca olvides que las segundas oportunidades existen. El libro contenía cuentos escritos por Lucas, ilustrados por Elena, y con pequeños prólogos de Mateo para cada uno. Pero lo que me dejó sin aliento fue la última página. Allí, enmarcado, había un documento legal. Mateo había cambiado el nombre de la empresa. Ya no era García e Hijos, sino 3 Generaciones García. Sí, quería sorprenderte, explicó Mateo, visiblemente emocionado. No vamos a vender la empresa, vamos a transformarla. La ferretería seguirá, pero abriremos una pequeña librería en el local anexo. Un espacio donde la gente pueda encontrar herramientas para construir tanto casas como historias. No pude contener las lágrimas. Lucas se acercó y me abrazó con esa naturalidad que ahora caracterizaba nuestra relación. No llores, abuelo, me dijo suavemente. Es una sorpresa feliz. Lo es, respondí, abrazándolo. La más feliz de todas. Esa noche, cuando todos se marcharon, me quedé contemplando el libro que me habían regalado. Pensé en mi padre, en cómo su dureza había marcado mi vida. Pensé en cómo yo había repetido el mismo patrón con Mateo. Y pensé en Lucas, que gracias a la valentía de su padre, crecería en un entorno donde su creatividad sería celebrada, no reprimida. 3 generaciones, 3 oportunidades, una cadena de dolor que finalmente se había roto. Recordé entonces las palabras que Lucas había dicho aquella tarde, las palabras que lo iniciaron todo. No quiero ser como papá contigo. Una frase que, en su inocencia cruel,
contenía una verdad universal. Todos tenemos la opción de repetir patrones o romperlos, de perpetuar heridas o sanarlas. Mi testamento sigue guardado en el despacho de Mendoza. Ya no contiene condiciones ni restricciones, solo la expresión sincera de mi deseo de que Mateo y Lucas encuentren su propio camino en la vida. Pero mi verdadero legado no está en ese documento legal, está en las cenas dominicales, en los paseos fotográficos con Lucas, en las conversaciones nocturnas con Mateo donde finalmente nos escuchamos de verdad. Mañana cumplirá 61 años. Elena insiste en organizar una celebración. Será la primera fiesta de cumpleaños real que tendré en décadas. Han invitado a algunos viejos amigos que hacía tiempo no veía, incluso a Mendoza, mi abogado, que pareció sorprendido pero complacido por la invitación. Sobre mi escritorio descansan mis memorias a medio escribir, y junto a ellas, el próximo cuento de Lucas, que me pidió que lo revisara antes de presentarlo en un concurso escolar. Es sobre un niño que descubre un baúl mágico en el desván de su abuelo, un baúl que contiene no tesoros materiales, sino recuerdos, sueños y segundas oportunidades. Mientras termino de escribir estas líneas, miro por la ventana. Está anocheciendo. Las luces de la ciudad empiezan a encenderse una a una. Pronto tendré que preparar la cena. Lucas y Mateo vendrán a cenar improvisadamente. Aparentemente mi nieto tiene una nueva historia que quiere leerme, calentita, recién salida del horno. Según sus propias palabras, la vida me ha dado una segunda oportunidad que no merezco pero que agradezco profundamente. Y aunque a veces me atormenta pensar en los años perdidos, en los abrazos no dados, en las palabras de aliento nunca pronunciadas, intento centrarme en el presente, en el ahora, en esta familia imperfecta pero real que estamos reconstruyendo día a día. Porque eso es lo que aprendí aquella noche cuando cambié mi testamento, que el verdadero legado no es lo que dejamos cuando nos vamos, sino lo que construimos mientras estamos aquí, y que nunca, nunca es demasiado tarde para comenzar a construir algo que valga la pena. Mi nieto me dijo, no quiero ser como papá contigo, y esas palabras, que podrían haber sido una condena, se convirtieron en mi salvación, en nuestra salvación. Ahora, cada vez que Lucas me abraza sin reservas, cada vez que Mateo me habla de sus proyectos literarios, cada vez que Elena me incluye en sus planes familiares, siento que estoy recuperando algo que creía perdido para siempre, mi humanidad, y mientras espero a que lleguen para la cena, con el corazón lleno de una gratitud que nunca creí posible, me doy cuenta de que, al final, todo se reduce a una simple verdad. No son los imperios de ladrillos y mortero los que nos definen, sino los puentes que construimos hacia los corazones de quienes amamos. Y yo, Antonio García, viejo ferretero terco, estoy aprendiendo, finalmente, el noble arte de la construcción de puentes. El sol de Valencia cae directamente sobre la terraza donde estoy sentado. Desde aquí puedo ver el Mediterráneo, ese azul infinito que Carmen siempre soñó contemplar cada mañana. Algún día nos jubilaremos junto al mar, me decía. No llegamos a cumplir ese sueño juntos, pero de alguna manera, siento que ella está aquí conmigo. El apartamento que Mateo y Elena compraron hace años se ha convertido en nuestro refugio familiar. Pasamos aquí los veranos completos y algunos fines de semana durante el año. Lucas, ahora con 15 años, tiene su propia habitación decorada con fotografías que él mismo ha tomado y estanterías repletas de libros. Ya no es el niño que conocí aquel día en mi casa. Es un adolescente alto y desgarbado, con una voz que cambia de registro cuando menos lo espera, y una mirada profunda que parece ver más allá de las apariencias. La empresa, 3 Generaciones García, ha prosperado de maneras que nunca imaginé. La ferretería sigue funcionando, pero la pequeña librería anexa se ha convertido en el corazón del negocio. No solo venden libros, organizan talleres de escritura, clubes de lectura, presentaciones. Mateo ha encontrado un equilibrio que yo nunca supe buscar: honrar la tradición familiar mientras abraza su verdadera vocación. Su carrera literaria también ha florecido. Ya lleva 4 novelas publicadas y la última está siendo adaptada para una serie de televisión. A veces, cuando le preguntan en entrevistas sobre sus inicios, habla de mí, no con rencor, como temí durante años, sino con una comprensión que me humilla y me enorgullece a partes iguales. Mi padre me enseñó la importancia de la perseverancia, dice.
Aunque tomamos caminos diferentes, esa lección fue invaluable. Elena ha sido el pilar silencioso de esta reconciliación. Su paciencia, su capacidad para mediar sin tomar partido, su forma de celebrar cada pequeño avance. Sin ella, quizás Mateo y yo seguiríamos atrapados en nuestro laberinto de orgullo y resentimiento. El año pasado, cuando cumplí 65 años, organizó una fiesta sorpresa donde reunió a viejos amigos que hacía décadas no veía. La familia no es solo la que te da la sangre, me dijo esa noche, sino la que construyes con el corazón. Pero si hay alguien que ha cambiado mi vida por completo, ese es Lucas. Mi nieto se ha convertido en mi confidente, mi compañero de aventuras, mi maestro en muchos sentidos. Fue él quien me convenció de tomar clases de fotografía cuando cumplí 63 años. Nunca es tarde para aprender algo nuevo, abuelo. Fue él quien insistió en que lo acompañara a su colegio para el Día de las Profesiones y hablara sobre la historia de la ferretería familiar, pero cuenta también lo de los libros que escribías de joven. Hace 2 veranos, Lucas encontró en el desván de mi casa en la ciudad una caja con viejas fotografías de mi infancia. Entre ellas había una que me mostró con ojos brillantes. Yo, a los 13 años, sosteniendo un cuaderno y sonriendo a la cámara. Detrás de la foto, con letra infantil, había escrito, mi primer libro de poemas, 1973. No recordaba esa foto ni ese momento, pero ahí estaba la evidencia de un niño que amaba escribir, antes de que el mundo, y mi padre, le enseñaran a enterrar esa pasión. ¿Ves? Somos iguales, dijo Lucas, colocando esa foto junto a una suya, también sosteniendo un cuaderno. Está en los genes, abuelo. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, me quedé contemplando ambas fotografías y lloré silenciosamente, no por tristeza, sino por la extraña sensación de haber cerrado un círculo, de haber recuperado algo que creía perdido para siempre. La semana pasada ocurrió algo que nunca olvidaré. Lucas entró en mi habitación temprano, con una expresión mezcla de nerviosismo y determinación. Abuelo, necesito tu ayuda, me dijo, sentándose en el borde de mi cama. Estoy escribiendo algo importante y quiero que seas el primero en leerlo. Me tendió un fajo de hojas impresas. Era un manuscrito de más de 100 páginas titulado 3 hombres y una ferretería. Es mi primer intento de novela, explicó, sonrojándose ligeramente. Es la historia de nuestra familia, pero diferente. Cambié nombres y algunos detalles, pero la esencia está ahí. Lo leí esa misma mañana, sentado en esta terraza, con el mar de testigo. Era una historia sobre 3 generaciones de hombres marcados por el silencio y las expectativas no cumplidas, pero también por el amor subyacente que finalmente encuentra su camino. No era una historia de buenos y malos. Era un relato honesto sobre seres humanos imperfectos, intentando hacerlo mejor con las herramientas emocionales que tenían. Cuando terminé de leer, Lucas estaba esperando en la puerta de la terraza, nervioso. ¿Y bien?, preguntó. Es la historia más hermosa que he leído, respondí con sinceridad. Y la más verdadera. Se sentó junto a mí, y contemplamos el mar en silencio durante un rato. ¿Sabes qué es lo más extraño, abuelo?, dijo finalmente. Mientras la escribía, empecé a entender a todos, a ti y a papá, incluso a mi bisabuelo al que nunca conocí, y me di cuenta de que nadie es realmente el villano de su propia historia. Esa intuición, esa capacidad para ver la complejidad humana detrás de las acciones, me dejó sin palabras. Mi nieto, a sus 15 años, había comprendido algo que a mí me tomó 6 décadas asimilar. ¿Crees que debería intentar publicarla?, me preguntó. Creo que es una historia que merece ser compartida, respondí. Pero independientemente de si la publicas o no, lo que has hecho aquí es un acto de profunda comprensión y perdón. Y eso, Lucas, vale más que cualquier éxito literario. Esa noche, durante la cena familiar en la terraza, Lucas anunció que había terminado su primera novela y que yo había sido su primer lector. Mateo lo miró con una mezcla de orgullo y curiosidad. ¿De qué tratan?, le preguntó. Lucas me miró buscando aprobación. Asentí levemente. Trata sobre nosotros, respondió con sencillez, sobre cómo a veces necesitamos 3 generaciones para sanar una herida. Mateo se quedó quieto, con el tenedor a medio camino entre el plato y su boca. Vi en sus ojos un destello de comprensión, seguido por una emoción contenida.
Sin decir palabra, extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. Era la primera vez que iniciaba un contacto físico así, espontáneo, cargado de significado. Mañana Lucas presentará su manuscrito en un concurso para jóvenes escritores. Estamos todos nerviosos, aunque intentamos no demostrarlo demasiado. Pero ganar o perder ese concurso es lo de menos. Lo verdaderamente importante ya ha ocurrido. Las palabras que necesitaban ser dichas se han dicho. Las heridas que necesitaban atención han sido cuidadas. Los puentes que necesitaban construirse están en pie. Cuando miro hacia atrás, a esa noche en que cambié mi testamento, me maravilla cómo un simple documento legal se convirtió en el primer paso de un viaje de redención que nunca esperé emprender. Pero lo más sorprendente no es lo que he dado en este proceso, mi control, mi rigidez, mis expectativas, sino lo que he recibido, una familia real, un propósito renovado, una paz que nunca creí posible. Esta tarde, mientras Lucas y yo paseábamos por la playa, me preguntó algo que me dejó pensando. Abuelo, si pudieras volver atrás y cambiar algo de tu vida, ¿qué sería? Contemplé el mar durante un momento, considerando todas las posibilidades. Habría sido más amable con Mateo desde el principio. Habría apoyado sus sueños en lugar de imponer los míos. ¿Habría valorado más a Carmen mientras la tenía a mi lado? Nada, respondí finalmente, sorprendiéndome a mí mismo, porque cambiar cualquier cosa significaría arriesgar no llegar a este preciso momento, contigo, con tu padre, con esta vida que hemos construido, y no cambiaría esto por nada del mundo. Lucas sonrió y siguió caminando en silencio junto a mí, nuestras huellas en la arena marcando un camino paralelo que pronto la marea borraría, pero que, de alguna manera, permanecería para siempre. Ahora, mientras escribo estas líneas en mi diario, puedo escuchar las risas de mi familia llegando desde la cocina. Están preparando la cena, discutiendo amistosamente sobre la cantidad correcta de ajo para la paella. En unos minutos me llamarán para que me una a ellos, para que dé mi opinión de experto en el asunto. Y yo iré, agradecido por cada segundo de esta vida inesperada que se me ha concedido. Mi nieto me dijo una vez, no quiero ser como papá contigo. Esas palabras cambiaron mi testamento, mi vida, mi legado. Pero lo más importante es que cambiaron mi corazón. Y a veces, eso es todo lo que necesitamos. Un corazón cambiado y la humildad para reconocer que nunca es tarde para comenzar de nuevo. El sol está poniéndose sobre el Mediterráneo. Las primeras estrellas comienzan a asomarse en el cielo. Es hora de cerrar este diario y unirme a mi familia, a mi verdadera familia, la que perdí y recuperé, la que, contra todo pronóstico, me dio una segunda oportunidad. Porque al final, eso es todo lo que somos, historias inacabadas buscando un mejor final. Y yo, Antonio García, he encontrado el mío,